El ingreso de Laura desapareció, y con él, toda la estabilidad que creía tener. No hubo aviso, no hubo transición, solo un vacío que apareció de un día para otro. Durante años había hecho lo correcto: trabajar, cobrar y repetir, sin cuestionar nada. Un solo ingreso, una sola estructura aparentemente suficiente para sostenerlo todo. Hasta que esa única base empezó a fallar y no había nada más sosteniéndola. No perdió dinero, perdió la única fuente de la que dependía. Y entonces entendió algo incómodo. No era falta de ingresos, era dependencia. Había construido su vida sobre una sola fuente, creyendo que eso era estabilidad. Pero una sola fuente de ingresos no es seguridad, es fragilidad esperando el momento. Y en ese instante dejó de pensar en cuánto ganaba y empezó a pensar en cómo dependía, porque lo que estaba a punto de descubrir cambiaría completamente su forma de generar ingresos. Hasta ese momento, todo parecía estable, como si nada pudiera romper esa rutina. Cada mes cobraba y eso le daba la sensación de que todo estaba bajo control. Mientras el dinero llegara, no había motivo para cuestionar nada más. Un solo origen, un solo flujo, una única fuente sosteniendo toda su vida. Y aunque no lo veía, todo dependía de algo que no controlaba del todo. Pensaba en cuánto ganaba, pero nunca en de dónde venía ese dinero. Porque no todas las fuentes de ingresos son iguales, y no todas son seguras. Algunas dependen de otros, de decisiones externas que pueden cambiar sin aviso, y mientras todo funciona, ese riesgo permanece invisible. Laura no tenía un problema de ingresos, tenía un problema de estructura, y entonces empezó a ver algo que antes ignoraba: la diferencia entre trabajar y construir. Por primera vez, Laura se hizo una pregunta distinta. ¿Esto que hago construye algo o solo mantiene? Trabajaba, cobraba y volvía a empezar. Pero nada permanecía cuando el ingreso desaparecía. Todo dependía de repetir el mismo proceso una y otra vez, sin interrupción. No estaba creando fuentes, estaba sosteniendo una sola que exigía su presencia constante. Y ahí lo entendió. Trabajar genera ingresos, pero construir crea estabilidad. No necesitaba trabajar más, necesitaba empezar a crear algo que no dependiera solo de ella. Pequeñas actividades, habilidades, oportunidades, cosas que antes no consideraba importantes. No se trataba de sustituir su ingreso, se trataba de no depender únicamente de él. Cada nueva fuente no tenía que ser grande, solo tenía que existir. Y en ese momento dejó de pensar en ingresos y empezó a pensar en estructura, porque lo que estaba empezando a construir no se rompería como lo anterior. No empezó con algo grande, empezó con algo pequeño que casi parecía irrelevante. Al principio, no parecía suficiente ni cambiaba nada en su situación inmediata. Pero esta vez no buscaba reemplazar, esta vez solo quería dejar de depender. Era distinto, no era urgente. No era obligatorio, pero empezaba a existir. Por primera vez, su ingreso no venía de un solo lugar, y eso lo cambiaba todo. No era la cantidad, era la sensación de no estar completamente expuesta. Algo empezó a cambiar. Una tranquilidad pequeña, pero distinta a la de antes. No se veía desde fuera, pero internamente ya no dependía de un solo hilo. Y entendió algo clave. No necesitas muchas fuentes para empezar, solo una más. Ese fue el verdadero inicio. No cuando ganó más, sino cuando dejó de depender de solo un ingreso. Pero eso era solo el principio, porque lo siguiente cambiaría su forma de generar ingresos para siempre. Al descubrirlo, Laura quiso hacerlo todo a la vez, añadir muchas fuentes y avanzar más rápido. Pero pronto notó algo. Demasiadas cosas al mismo tiempo también podían romper el sistema. No se trataba de acumular fuentes, se trataba de poder sostenerlas. Así que redujo el ritmo y empezó a construir de forma más controlada. Una fuente nueva solo cuando la anterior ya funcionaba sin esfuerzo constante. No buscaba cantidad inmediata, buscaba estabilidad acumulada. Algunas fuentes requerían tiempo, otras funcionaban con menos atención.
y empezó a distinguir algo clave. No todas las fuentes son iguales. Cuantas más entendía, más control tenía sobre cómo generaba sus ingresos. Ya no dependía de una sola cosa. Ahora estaba construyendo un sistema. Y entonces ocurrió algo inesperado, algo que nunca había experimentado antes. Un día, sin hacer nada distinto, una de sus fuentes generó ingresos por sí sola. No estaba trabajando en ese momento, y aún así, algo seguía funcionando. Por primera vez, el ingreso no dependía directamente de su tiempo en ese instante. No era grande, pero cambiaba completamente la lógica que había seguido hasta ahora. Entendió que no todas las fuentes requieren presencia constante para funcionar. Algunas dependían de ella, otras empezaban a depender de lo que ya había construido. Y cuando varias funcionaban al mismo tiempo, el resultado empezaba a cambiar. Ya no todo dependía de un solo punto, ni siquiera de un solo tipo de esfuerzo. Por primera vez, sintió algo distinto. No era tranquilidad, era margen. Algunas horas empezaron a liberarse, sin que sus ingresos desaparecieran. No trabajaba menos, pero ya no todo dependía de trabajar en cada momento. Y eso cambió su forma de pensar. Ya no buscaba tiempo por dinero, sino estructura. Cuantas más piezas encajaban, más control sentía sobre su situación. Ya no estaba construyendo ingresos, estaba construyendo estabilidad real. Y entonces entendió algo más. Aún le faltaba una pieza para completar el sistema. El sistema funcionaba, pero aún había algo que podía hacerlo más sólido. Si varias fuentes fallaban a la vez, todavía podía sentir el impacto. Entonces se hizo otra pregunta. ¿Qué pasaría si una parte de sus ingresos fuera constante? Ya no buscaba más fuentes, buscaba mejores tipos de fuentes. Algunas le daban ingresos variables, pero necesitaba algo más predecible. Y entonces añadió una fuente diferente, una que aportaba regularidad. Ahora, su sistema no solo crecía, también se estabilizaba. Ingresos variables, ingresos constantes, piezas distintas que se complementaban. Si una parte fallaba, las demás seguían funcionando sin romper todo. Ya no dependía de un solo resultado, ni de una sola situación. No era más dinero, era menos riesgo. Y por primera vez, sentía que tenía control sobre lo que podía pasar. Había pasado de depender a diseñar cómo funcionaban sus ingresos. Y entonces lo vio claro. No se trataba de ingresos, se trataba de estructura, pero aún faltaba entender algo más. ¿Cómo hacer que todo creciera sin romperse? Ahora que funcionaba, Laura quería hacerlo crecer, sin perder lo que había construido. Pero crecer mal podía romperlo todo, igual que al principio. Entendió que crecer no era añadir más, era reforzar lo que ya funcionaba. Algunas fuentes podían crecer, pero otras solo necesitaban mantenerse estables. No todas merecían el mismo esfuerzo, y eso cambió completamente su forma de actuar. Al potenciar las adecuadas, el sistema crecía sin exigir más de ella. Cada ajuste pequeño tenía un impacto mayor que añadir algo nuevo desde cero. Ya no hacía más cosas, hacía mejor las que ya tenía. Y, por primera vez, el crecimiento no se sentía como esfuerzo, sino como evolución. Dejó de buscar ingresos rápidos y empezó a construir algo que pudiera durar. Mientras otros empezaban desde cero cada vez, ella avanzaba desde lo ya construido. Lo que había creado ya no era estático, era un sistema que evolucionaba con ella, y esa evolución constante eliminaba la sensación de volver a empezar. Ya no pensaba en meses, pensaba en estructura a largo plazo. Y entonces entendió lo más importante. El verdadero objetivo nunca fue ganar más. El objetivo era dejar de depender de una sola cosa, porque cuando dependes de una sola fuente, todo lo demás es incertidumbre. Pero cuando tienes varias, la incertidumbre se reparte y deja de dominarlo todo. No es solo dinero,
es la tranquilidad de saber que no todo depende de un solo punto. Puedes decidir, ajustar o cambiar sin que todo se rompa en el proceso. Ya no trabajaba solo para generar ingresos, trabajaba para fortalecer su estructura. La seguridad no venía de cuánto ganaba, sino de cómo estaba distribuido. Y con el tiempo, esa estructura hacía que cada cambio fuera menos peligroso. Mientras otros temían perder su ingreso, ella sabía que no dependía de uno solo. Y entonces lo entendió. No había construido ingresos. Había construido libertad. Porque diversificar no es ganar más, es dejar de estar expuesto. Y cuando dejas de estar expuesto, empiezas a decidir de verdad. Ya no reaccionaba, ahora elegía. Y eso era algo que antes ni siquiera sabía que podía tener. Pero aún quedaba una última decisión, la única que realmente lo cambia todo. Al final, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de fragilidad. Porque depender de una sola fuente es aceptar que todo puede romperse en cualquier momento. No es falta de ingresos, es falta de alternativas. Y las alternativas no aparecen solas, se construyen antes de necesitarlas. Laura no cambió cuando perdió su ingreso, cambió cuando entendió su vulnerabilidad. Desde entonces, dejó de medir cuánto ganaba y empezó a medir de cuántas formas podía ganar. No se volvió más rica de un día para otro, se volvió menos frágil cada día. Y en ese punto, la historia deja de ser de Laura y empieza a reflejar la tuya. Así que ahora te toca decidir. ¿Vas a seguir dependiendo de una sola fuente o vas a empezar a construir al menos una fuente adicional de ingresos? No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy, empieza con una, solo una, pero hazlo, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti.